Así que estuve viendo en las noticias a través de todos los países que también creen de esa manera, están celebrando esa fiesta que ustedes hoy han conmemorado. Y qué bien, hermanos, que el Señor cada día añada más personas que crean en Él a que disminuyan, ¿verdad que sí? Entonces, quiero saludarlos especialmente. Hoy vamos a analizar un tema muy importante. El tema que vamos a estudiar hoy, estuvimos hablando ayer con el pastor, le estuve preguntando qué tema podría mencionar el día de hoy. Tenía que ver con el reinado de Jesucristo, la nueva Jerusalén, todo eso. Y vamos a ver desde el punto del milenio también para poder entender. Amén. Ya cantamos, ya oramos. Ahora vamos a hacer uso de la Biblia. El primer texto que voy a usar está en la segunda carta que Pedro le escribe a los expatriados, podríamos llamarlo así. Claro. Es una carta que Pedro le escribe a las 12 tribus de Israel, a los que ya han aceptado, ¿qué cosa? El evangelio. Le escribe a la iglesia, en otras palabras. Ahora, nota cómo Pedro le dice algo que es muy interesante. En la segunda carta le escribe en el capítulo 3, el verso número 13. Le dice así. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Dice Pedro así: pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en la cual mora, que dice, la justicia. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Él dice, según la promesa hecha, esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Es la primera frase que aparece acá. No es la primera vez que se menciona la palabra cielo nuevo y tierra nueva. De hecho, ya viene mencionándose varias veces en los libros del profeta Isaías, como de otros también. Pero aunque vamos a analizar también esos versos, yo quiero que ustedes comprendan acá que para todo hay un cumplimiento y un tiempo cronológico. ¿Cuándo va a suceder? ¿En qué momento? ¿Qué ocasión? Lo que quiero que entiendan, lo que quiero que sepamos es que la Biblia, según entiende Pedro, según ha leído Pedro y según ha escrito Pedro, inequivocadamente, porque lo que estoy leyendo es una carta que todos creemos, que no podemos discutir, que no podemos desconfiar. Y Pedro, sabiendo Pedro que en el capítulo 1 de la misma carta de segunda de Pedro, a partir del verso 19, él dice que todo lo que está enseñando está basado en lo que ya dijeron los del Antiguo Testamento, por llamarlo así, un mal llamado Antiguo Testamento. Pero Pedro está diciendo, tenemos pues la palabra profética más segura, y empieza a hablar todo con todo lo bueno, ¿verdad? Que tiene lo que él tiene como palabra de Dios, que hasta el momento él tiene como palabra de Dios desde Génesis hasta Malaquías. Es la única Biblia que él tiene, podríamos llamarlo así, y de ahí él pone como la fuente más segura a la palabra de Dios. Entonces, si Pedro cree muy bien de que el único libro que revela grande verdad es el Antiguo Testamento, lo que va a decir tiene que estar de alguna manera respaldado. ¿Por qué? Por el Antiguo Testamento. Su base es esa. La escritura que tiene para decir lo que acaba de declarar es esa. Y no solamente eso, sino que yo tengo que ver en qué momento de la historia cronológica empezaría Dios a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Porque justamente es que en un cielo nuevo y en una tierra nueva es donde Dios, ¿qué cosa? Va a reinar con justicia. Ahora, no puede Dios reinar con justicia, al menos que haya exterminado dos cosas. Uno, Satanás, sus huestes angelicales. Segundo, la humanidad que rechazó al Mesías. Porque la persona que rechaza al Mesías, la salvación está perdido. Y si hay gente aún en esta tierra,
en esta tierra que no ama a Dios, no puede haber un reino con justicia donde Dios establezca. Dios tiene que de alguna manera tener un reino donde ya no hay un reino de injusticia. Y todo aquello que viene de la injusticia viene del malo. Entonces lo primero que hay que entender es que Dios ha prometido un reinado en esta tierra eterno, pero cronológicamente después de la destrucción de Satanás y de los pecadores. Y ahora vamos a abrir una brecha. Pastor, ¿cuándo va a suceder eso? Ahora voy a decir que la misma Biblia diga. ¿Sí? Tengo que analizar una cosa. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Satanás en qué etapa será destruido? A, cuando Cristo venga por segunda vez. B, después de que Cristo vino por segunda vez, 1000 años después. C, en este tiempo ya lo derrotó en la cruz. ¿Cuál sería la respuesta más exacta? Segunda. La segunda. ¿Cuál es la segunda? Él va a venir después del milenio. Muy bien. Entonces, estamos completamente de acuerdo que Él va a establecer su reino en la tierra. Oiga bien, ¿cuándo? Después del milenio. Porque es después del milenio que se hace cielo nuevo y tierra nueva. Ahora entonces hay una brecha entre la segunda venida de Cristo y el milenio. Esos periodos de 1000 años. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que ir analizando y viendo. Para eso, nosotros tenemos que ver específicamente lo que el propio Pedro va a decir con respecto a la venida del Señor. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, ustedes mismos van a ver que primero, antes de decir Pedro, antes de declarar Pedro en el versículo 12, lo que acabábamos de leer, que decía, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Pedro va a declarar algo más. Ahora en el capítulo 3, la Reina Valera ha colocado un título llamado El día del Señor vendrá. Ahora, ¿cuál es ese día del Señor vendrá? Pedro no puede estar hablando aquí de la primera venida, ya que la primera venida ocurrió, ¿verdad?, en el siglo I. Ahora, no puede Pedro estar diciendo esa venida es la que va a ocurrir. Pedro tiene que estar hablando de otra venida que cronológicamente para nosotros está todavía en el futuro y para Pedro también estaba en el futuro. Ahora, esa venida que esperamos, ¿qué nombre le pondríamos? ¿La primera venida o la segunda venida? No puede ser más que la segunda venida, porque no esperamos otra venida más que esa. Hebreos, el capítulo 9, si no mal recuerdo, el verso 28 dice, hablando de esa venida, hablando de la venida del Señor, dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cuándo cronológicamente ocurrió esto? En el siglo I, cuando Cristo murió. Se cree que esto ocurrió entre el año 33, 31, algo en 31. Bueno, ahora, pero dice el texto, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. O sea, ella no viene para morir, ni viene para perdonar pecados. Escuchen bien, su venida de Cristo, la primera fue para redimir, con redención, con relación al pecado. Él vino con relación ¿a qué? Al pecado. Por eso dice, vino ofreciendo una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahora escuchen, ella aparecerá por segunda vez sin relación con él. Escuchen bien, hay mucha gente que piensa que cuando Cristo venga por segunda vez le va a ver el honor y decir, oh Señor, ahora sí creemos en ti, perdona nuestro. No, hay que entender una cosa, la venida segunda del Mesías es una venida sin relación con el pecado, sino ¿para qué viene? Dice, para salvar a los que lo esperan. Y esos que lo esperan son aquellos que de antemano y ya lo hicieron, no son aquellos que esperan la venida del Mesías. ¿Cómo podemos probarlo esto desde el Antiguo Testamento? Es muy fácil, muy fácil. Lo podemos probar desde el Antiguo Testamento, muy fácil.
con el santuario y el ministerio del sacerdocio en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Por ejemplo, Cristo hoy, Él, ¿qué es? ¿Saben qué es Él hoy? Abogado, sumo sacerdote, y el sumo sacerdote aboga, intercede, ¿verdad? Él es nuestro intercesor, Él perdona, Él expía, pero cuando Cristo venga por segunda vez, dice el libro de Mateo 25, Él no viene como abogado, Él no viene como intercesor, Él no viene como sumo sacerdote. De hecho, el día de la expiación salía el sumo sacerdote y cambiaba sus vestimentas. Cristo no viene como sumo sacerdote, Él viene como Rey de reyes y Señor de señores. Y el Rey va a venir únicamente para separar cabritos de ovejas, buenos de malos, trigo de la cizaña. Entonces, cuando Cristo aparezca por segunda vez, no va a existir un grupo de gente que diga, hoy ahora sí creemos en ti, Señor, no estábamos perdidos, no creemos. No es así. No es como muchos hablan hoy. Una teología del siglo XIX dice que hoy la iglesia, el gentil es el que cree en el Mesías, pero los judíos no creen, que cuando Cristo venga por segunda vez dirán, oh, ahora sí creemos, ahora es nuestro tiempo de nosotros. No es así. El judío tiene que creer en el Mesías ahora, antes del regreso de Cristo, mientras Jesucristo sea el sumo sacerdote. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, Él no viene con relación al pecado. Él no viene para perdonar, ni para abogar, ni para limpiar, ni para interceder. Él viene para llevar a su pueblo, simplemente separarlo. ¿Está claro? El trigo de la cizaña, como le dije, lo bueno de lo malo. Quiero que quede bastante claro este punto interesante. Cuando Cristo venga, Él viene para salvar, y para salvar viene cuando, o sea, valga la redundancia, cuando venga la venida que estamos esperando. ¿Sí? Ahora, Pedro va a mencionar esa venida en la segunda carta que él escribe. Dice el capítulo 3, el verso 10. Sí, pero si ustedes analizan desde el verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿De qué promesa está hablando? De volver por su pueblo, por su iglesia. Y aquí le está dirigiendo una carta, obviamente, a los judíos, por decir, llamarlo así, a las 12 tribus de Israel, por así llamarlos, ¿verdad? A los que han aceptado, como para decir que también ellos se tienen que preparar para la venida, ¿sí? Para estar de antemano preparados para la venida. Y creo que la misma promesa también es para la iglesia. Ahora, nota lo que le dice, sino que Él es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno que perezca. ¿Saben por qué dice que ninguno perezca? Porque Él sabe que cuando Cristo aparezca por segunda vez, el que no está preparado, ¿qué va a pasar? Sentenciado, mi hermano. Nota que para Pedro no es dispensacionalista. ¿Qué significa esto? Que Pedro no cree que cuando Cristo venga y la gente diga, ahí está el Mesías, ahora sí recién aceptó. No, Pedro no es dispensacionalista. Pedro no cree como lo que hoy cree mucha denominación en pleno siglo XXI. Ahora él dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nota que para Pedro tiene que tener a la iglesia arrepentida ya antes del regreso de ¿quién? Del Mesías. Para Pedro la iglesia tiene que estar arrepentida. Él no espera una venida para recién arrepentirse. Por eso es que retarda su promesa, dice, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y esta carta es dirigida a las 12 tribus de Israel. Y si Israel se tiene que arrepentir cuando recién ve al Mesías, no hay necesidad de escribirle esto. ¿O ustedes qué dicen? Yo creo que más claro ya no puedo ser. Ahora, noten lo que dice el verso 10, refiriéndose a esa venida que estamos esperando. Dice el verso 10 así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ustedes saben que Tesalonicenses, el apóstol Pablo también dice lo mismo, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y en el contexto dice, por tanto, estad preparados para que ese día no os sorprenda como ladrón. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo va a venir de una manera que no va a avisar, como el ladrón. Alguien a usted les ha robado, han llegado a la casa y no han encontrado lo que... El ladrón les pasó factura, dijo, oye, tal día te voy a venir a robar. Porque la Biblia, hablando de la misma, en el contexto, Jesucristo dijo estas palabras. Porque
si un hombre sabría a qué hora vendría el ladrón, estaría parado ahí vigilando con el garrote para no dejar robar su casa. Pero como uno no sabe cuándo viene el ladrón, tiene que estar, ¿qué cosa? Siempre vigilando. Entonces el día del Señor vendrá como ladrón. Aquí Pedro es en el mismo pensamiento que dijo Pablo, en el mismo pensamiento que dijo Cristo, simplemente como ladrón. Cuando dice la Biblia significa que no sabemos cuándo es que Él va a venir. Y nos va a sorprender como un ladrón que te sorprende a ti cuando viene. Él no avisa. Pero hay una cosa que es interesante, donde Pedro va a pronunciar unas palabras que son extraordinarias. Escuchen lo que dice. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Ahora nota esta frase. Y la tierra y las obras que en ellas hay, ¿qué dice? Serán quemadas. A ver, ¿cómo va a describir Pedro la venida del Señor? Con fuego. Con gran ¿Secreta? No. ¿Visible? Sí, visible. Hermano, hace poco se estuvieron quemando ciudades. Cuando hay un incendio global, nadie sabe lo que no está pasando. Todos saben lo que está pasando. Describe Pedro la venida del Señor como un fuego ardiente sobre el planeta. ¿Qué venida es esta, pastor? ¿La primera o la segunda? La segunda venida de Cristo será completamente visible. Se va a ver. No va a ser una venida secreta como lo que enseña el dispensacionalismo hoy, que cuando Cristo venga a llevar a su iglesia, nadie lo va a ver porque Él vendrá como ladrón a robar a su iglesia. Como viene un ladrón y no te das cuenta, sí vendrá y robará la iglesia y nadie sabe. No significa eso. La venida de Cristo va a ser visible, audible. Todo el mundo lo verá, como dice Apocalipsis 1:7, mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Aún los que lo traspasaron, dice la Biblia. La palabra traspasar se menciona 5 veces, de las cuales las 5 veces significa traspasar el mandamiento, quebrantar el pacto. Eso significa que no lo van a ver solamente los buenos, sino aún los que traspasaron el pacto. ¿Sí me explico, verdad? Sí, la palabra traspasar existe 5 veces en el Antiguo Testamento y cada vez que dice traspasaron aparece traspasaron mi ley, traspasaron mi pacto, traspasaron el pacto que hice con vosotros. Sí, y aquí en Apocalipsis aparece de nuevo la palabra traspasar y dice que lo verán aún los que lo traspasaron. Es la misma palabra que está mencionada en todos los otros 4 versos mencionados, violadores del pacto. Y será por eso que Cristo cuando venga le dirá a la gente, apartaos de mí. La palabra hacedores de maldad traduce la Reina Valera, ¿verdad? Pero la palabra griega ahí es apártense de mí, violadores de la ley. Esa es la palabra, ustedes lo pueden ver en el interlineal. Sí, podríamos decir lo que el hermano, pero en sí específicamente es apártense de mí, violadores de la ley. Obviamente, eso es lo que aparece allí. Por lo tanto, menciono que lo van a ver ellos, malos y buenos. Déjeme comentar en 2 minutos lo siguiente. Cuando Cristo venga por segunda vez, cuando Yeshua aparezca por segunda vez, habrá en esta tierra 4 tipos de personas. ¿4 tipos de qué? De personas divididas en 2 grupos. Primer grupo, los muertos en Cristo, desde Adán, ¿sí? Hasta ese día. Grupo 2, los muertos sin Cristo, desde Adán también. Tercer grupo, los vivos en Cristo, ¿sí? Y cuarto grupo, los vivos sin Cristo. Estos son los 4 grupos de personas que existirán cuando el Señor regrese. El primer grupo, los muertos en Cristo, según 1 de Tesalonicenses 4:16, resucitarán primero. ¿Sí? Los muertos sin Cristo. La Biblia dice que ellos no van a resucitar.
Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20, que los muertos sin Cristo no van a resucitar cuando Él venga por segunda vez. Apocalipsis 20, verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron, ¿qué cosa? 1000 años. Esta es la primera resurrección. Obviamente, cuando vengan Cristo por su iglesia y resuciten, los buenos, los malos no resucitan. ¿Me dejo entender? Hay dos resurrecciones. La primera resurrección y la segunda, ¿qué? Resurrección. Si ustedes analizan Apocalipsis 20, dice así el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son los que van a resucitar en la primera resurrección? Voy a poner un ejemplo, Caín y Abel. ¿Quién de estos va a resucitar en la primera resurrección? Abel va a resucitar cuando el Señor venga por segunda vez. ¿Y qué pasa con Caín? Caín no tiene ni idea de lo que está pasando. Por eso dice la Biblia, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Por eso el apóstol Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Entonces no van a resucitar. Los que van a ver la segunda venida de Cristo van a ser solamente 3 grupos de los 4 que hay. ¿Quiénes van a ver la segunda venida de Cristo? Los muertos en Cristo que resuciten. ¿Quién más va a ver? Los buenos en Cristo que estén vivos esperando. Dirán, este es nuestro Dios, este lo hemos esperado, Él nos salvará. Y el otro grupo que verá la resurrección de Cristo, la venida de Cristo, será los malos vivos. ¿Qué dirán los malos vivos? Caer piedras sobre nosotros y escondernos por aquel que está viniendo, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Me explico? Y correrán de aquí para allá. Pero los muertos, como Caín, Hitler y todos los malos hombres del pasado, no saben de lo que está pasando. Dios no ha prometido resucitar en su segunda venida a los muertos malos. No existe ni un solo verso que diga eso. ¿Está claro? Apocalipsis está señalando el tiempo de la resurrección y dice que los que resuciten cuando Cristo venga por segunda vez son bienaventurados, porque ellos no tendrán parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Pero los muertos que resuciten después del milenio, ellos resucitan únicamente para estar frente al trono blanco. Y ustedes van a ver que en Apocalipsis capítulo 20 hay una resurrección de muertos a partir del verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ahora, ustedes van a ver que en el verso 9 empiezan a resucitar todos esos muertos malos y subieron sobre la anchura de la tierra. Ustedes van a ver allí el verso 11, y vi un gran trono blanco y que estaba sentado en él, y ustedes van a ver allí cómo el mar entrega sus muertos en el capítulo número 13, y el mar entregó sus muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron sus muertos, y todos estos que resucitan a partir del verso 12 en adelante, van a ver que su condenación es en el verso 15, y el que no fue hallado escrito en el libro que dice, fue lanzado en el lago de fuego. Ahora, es interesante notar que cuando Cristo venga por segunda vez, hay 4 tipos de ¿qué? De personas. ¿Ya entendieron, verdad? Ya, ahora sí, cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitan, los muertos en Cristo no resucitan. Los muertos, los vivos en Cristo, se unen a los que han resucitado. ¿Y qué dice la Biblia? Y serán ¿qué? Arrebatados. ¿Y qué pasa con los muertos que que los vivos que no están preparados? La Biblia dice que ellos serán destruidos o muertos con el resplandor de la venida del Señor. ¿Sí me dejo entender? Se van a unir los vivos sin Cristo, se van a unir a los muertos que no resucitaron y van a quedar absolutamente muertos. ¿Saben por qué les voy a decir esto? Porque la Biblia menciona que las personas malas van a morir 2 veces. Las personas malas van a morir ¿cuántas veces? 2. Por eso dice la Biblia que estos, los que no fueron inscritos en el libro de la vida, sufrirán el castigo de la segunda muerte o la muerte
segunda. Ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. Caín murió o no murió. Está muerto. Pero Caín tiene que resucitar después del milenio. ¿Para qué? Para él ser juzgado y ser lanzado al lago de fuego, donde es la muerte segunda. Y si Cristo viene en este momento y hay gente que no está preparada, él tiene que morir 2 veces. Ahorita con el resplandor de la venida y luego después de 1000 años para ser lanzado o en el lago de fuego. Él va a ser destruido. El justo va a morir una sola vez o también ninguna vez. Por ejemplo, Abel, ¿fue justo? Sí. La Biblia dice que sus obras eran justas. Él ya murió una vez, pero va a resucitar para ya no morir, ¿qué cosa? Nunca. Él ya no va a chupar castigo de la segunda muerte, porque la segunda muerte, los que resucitan, por eso, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, dice en el verso 6 del capítulo 20 de Apocalipsis, sino que reinarán con Cristo 1000 años. Muy bien. Está claro acá, ¿verdad? Entonces, hay que entender esto muy importante. Los muertos en Cristo solo mueren una vez. Y dichoso aquel que cuando Cristo venga, no haya muerto ni siquiera una. Porque el día que Cristo venga va a haber gente. Amén. Estoy casi convencido de que el tiempo de Cristo va a ser cuando estemos vivos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, créanme que no vamos a conocer la muerte si el Señor se manifiesta. El Señor, no vamos a conocer la muerte, y dichoso por aquellos que no pasemos por eso sin conocer la muerte. Pero aquel que haya muerto, como dijo Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Conociendo este detalle, ¿quiénes son los tipos de personas que van a estar aquí cuando el Señor regrese? Ahora, conociendo cómo va a quedar la tierra, cómo quedará la tierra cuando Cristo venga por segunda vez. Dice el verso 10, el día del Señor, en el capítulo 2 de Pedro, capítulo 3 de Pedro, la segunda carta, capítulo 3 de Pedro, verso 10 que leímos, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que hay en ella serán, ¿qué? Quemadas. Yo quiero que entiendan una cosa muy importante, iglesia. Cuando el Señor venga por segunda vez, la tierra y los elementos que hay aquí serán quemadas. Serán quemadas. Así será la tierra. ¿Cuántos cielos existen? Por lo menos lo que registra la Biblia. 3. El cielo, que es la atmósfera, ¿verdad? Donde vuelan los aviones, las aves. Luego viene la Vía Láctea, ¿verdad? Sí, donde están los planetas, el cosmos. Y luego viene, ¿qué? En la morada del Señor, que en alguna parte debe estar allí, donde en lo infinito. Pero a eso le llama la Biblia tercer cielo también, porque Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿cómo quedará aquí lo que vemos arriba? Hablando del primero y del segundo cielo de nuestro planeta. Miren lo que dice el verso número 12. Esperando y apresurándonos para la venida del Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos. ¿Qué más? Y los elementos siendo quemados, ¿qué cosa? Se fundirán. O sea, nota que el efecto de la segunda venida de Cristo no solamente afecta la tierra, lo que hay aquí. No solo es una destrucción masiva del planeta Tierra, como una bomba que cayó en Hiroshima. Va a ser como el día de Sodoma y Gomorra. Acuérdense, igualito que sucedió en Sodoma y Gomorra, va a ocurrir cuando el Señor venga por segunda vez. Una destrucción masiva. ¿Saben hoy día que en Sodoma y Gomorra, donde cayó el fuego del Señor, no crece ni siquiera una planta? Todo, ustedes pueden buscarlo eso hoy por YouTube, por Facebook, pueden verlo. La tecnología mucho. ¿Cómo es que ha quedado? Dice que el impacto, hasta que se ha hecho un tanto plano que era una llanura, se hizo hasta un hoyo. Todo está destruido. No hay vida allí. En Sodoma y Gomorra no hay vida. No va a ser afectada la tierra solamente. Va a ser también afectado
lo que vemos aquí arriba. Por eso la Biblia lo llama como un día oscuro. Los elementos que hay en nuestra Vía Láctea que vemos van a ser, ¿qué cosa? Quemados. Créanme que lo que hay arriba, sol, luna, todo lo que vemos, será un día completamente oscuro, porque lo menciona Pedro y dice claramente que ese día, dice así, en el verso 12 que estoy leyendo, y esperando y apresurándose para la venida del Señor Dios, en las cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, ¿qué cosa? Se fundirán. Y nota que después de eso, recién él dice, pero nosotros esperamos según su promesa, no solamente tierra nueva, sino que cielo nuevo. ¿Por qué necesita una tierra nueva? Porque está quemada. ¿Por qué necesita un cielo nuevo? Porque también afectó eso. ¿Me explico? Dos cosas es la que destruye, dos cosas son las que renueva. Entonces yo les hago una pregunta aquí muy valiosa, muy valiosa. En el siglo XIX surgió una teología enseñando que cuando Cristo venga, yo les voy a decir esto, cuando Cristo venga por segunda vez para llevar a su iglesia, es que comienza el milenio. ¿Sí me explico? Y oiga bien lo que voy a decir. Mucha gente cree que cuando Cristo venga por segunda vez, aquí va a reinar la iglesia. Aquí en la tierra va a reinar la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo va a reinar aquí la tierra? Si la Biblia ha prometido que Cristo va a reinar en la tierra, sí, pero no en la segunda venida de Cristo, sino en una tierra nueva y en un cielo. Y el cielo nuevo y la tierra nueva se hace después del milenio, no en la segunda venida de Cristo. Por eso es que la iglesia, con ese semejante incendio que ocurre en la segunda venida de Cristo, tiene que la iglesia no estar en el planeta. Por eso es que primera de Tesalonicenses capítulo 4 menciona en el verso 16, porque el Señor mismo descenderá, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos muertos en Cristo ya les dije quiénes eran. Y luego dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre, ¿qué dice? Con el Señor. Aquí está hablando Pablo en Corintios 15, a partir del 51 también, acerca del mismo evento. Pablo dice que las personas van a ser transformadas antes de ese suceso, y que este mortal se vista de inmortalidad, esto corruptible se vista de incorrupción, ¿verdad? Este es el mismo evento. La iglesia tiene que salir del planeta, porque los que van a quedarse aquí van a ser completamente destruidos con el fuego infernal que va a ser soltado sobre este mundo. Imagínense este mundo como Sodoma y Gomorra fue destruida, será destruida cuando Cristo aparezca, ¿qué cosa? Por segunda vez. No va a dejar, no es que los buenos se van con el Señor y aquí los malos se quedan todavía a ver un chancecito de tiempo, a ver si se arrepienten de nuevo en unos 7 años o unos 6 años, unos 3 años y medio. Nada de eso es lo que la Biblia dice. Esa doctrina surge en el siglo XX, se predica en el siglo XX, hace casi 180 años que esa doctrina surgió. Sí, la Biblia en realidad no enfoca nada de eso. La Biblia enfoca que cuando Cristo venga, esta tierra masivamente es destruida. Y de tal manera que cuando Jeremías mira la tierra, en el libro de Jeremías, el capítulo 4, miren lo que dice Jeremías, hablando de la destrucción masiva que vendría sobre el planeta. Dice Jeremías capítulo 4, el verso número 23. Mira lo que dice. Jeremías 4:23 dice así: miré a la tierra, que dice, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos también lo miró, y que dice, y no había luz en ellos. Aunque nosotros sabemos que Jeremías está prediciendo una destrucción, que es la destrucción de Judá, al mismo tiempo el contexto enfoca a una destrucción masiva en el día del Señor, o a la venida que él viene en juicio.
Pero lo que enfoca aquí Jeremías es que él ve la tierra y estaba, ¿qué cosa dice? Asolada y vacía. Esto no ocurrió cuando fue destruida Judá. Cuando fue destruida Judá, Judá es la que quedó asolada y vacía. Sí, pero no la tierra en su totalidad. Y cuando Judá fue destruida, no ocurrió que el cielo se quedó sin luz, ni hubo falto de luz en ella. Lo que enfocamos aquí es el día ardiente de Jehová en su venganza y en su ira. Mira lo que dice el verso 23. Miré los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Verso 25 dice, miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían, ¿qué cosa? No estaban tampoco. Había hombres en la tierra, no existían. Verso 26, miré aquí el campo fértil, un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, que dice, delante del ardor de su ira. Ahora ponga atención acá a lo que voy a decir. Esta es la imagen de la tierra cuando Cristo venga y con fuego los elementos ardientes serán deshechos. La tierra y sus obras serán, ¿qué dice? Quemadas. Y los elementos ardientes se fundirán. Esto es lo que ocurre en la venida del Señor. Ahora dígame, ¿cómo quedarán los malos cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia para que no le suceda eso? ¿Y cómo quedará la tierra aquí? Por eso dice la Biblia que los malos serán deshechos con el resplandor de la venida del Señor. Saben que el fuego abrazará, será, por eso dice Malaquías, viene el día ardiente como un horno, ¿sí? Que no dejará, ¿qué cosa? Ni raíz ni rama. Ahora voy a enfocar, será como estopa, dice. Ustedes saben cómo es la estopa, ¿verdad? Ese es el día que el Señor ha dicho en su palabra que ocurrirá. Ahora, yo sé que ustedes están estudiando estos días acerca de las fiestas solemnes, ¿verdad que sí? Ustedes son expertos en el tema que voy a mencionar. El día de la expiación, Levítico capítulo 16, han leído, ¿verdad? Ya. Lo voy a usar, no voy a dar los textos porque ustedes son expertos en ese tema. Tendría yo que sentarme a aprender de ustedes. Pero yo quiero decirles una cosa que probablemente les haya pasado por alto y si lo saben les voy a refrescar la memoria. ¿Saben ustedes que hoy estamos viviendo el tiempo de la expiación, verdad que sí? Muy bien, hoy estamos viviendo el tiempo de la expiación. Jesucristo hoy, Yeshua, está, ¿sí? Limpiando, ¿qué cosa? Nuestros pecados, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así como en la sombra, o sea, en el templo terrenal, el sacerdote entraba y limpiaba, ¿qué cosa? El pecado, ¿verdad? ¿Sí? Y sacaba y lo colocaba, ¿dónde? Al chivo Azazel. La palabra Azazel es una palabra hebrea, significa ángel caído, algo que tiene que ver con lo oscuro, ¿sí? Ahora, yo quiero decirles que es interesante, pero la Biblia en ese tema del santuario y en ese tema de la fiesta de la expiación estaba enseñando gráficamente lo que tendría que acontecer en el futuro. El Señor Jesús también va a salir, ¿sí? Del lugar de intercesión que ahora está perdonando nuestros pecados. Todo pecado confesado, obviamente, Cristo lo está perdonando, pero Él que llevó nuestros pecados en el madero, ¿sí? Él llevó nuestros pecados en el madero, ¿sí? Así como se mataba el cordero pascual, ¿sí? Se mataba el cordero de sacrificio en el altar y la sangre entraba adentro, también era limpiada la sangre de dentro, ¿verdad? De la misma manera, Cristo murió en el altar ya que representa la cruz, perdonó nuestros pecados y está perdonando todos nuestros pecados confesados ya. Pero el pecado se originó en alguien y en ese alguien tiene que ser colocado. ¿Sí me dejo entender? Entonces el día que Cristo venga por segunda vez, ¿sí? La Biblia dice que cuando Él salga, muy bien, hará a su iglesia para reinar con Él 1000 años. Y no tiene que ser en este planeta, hasta por lógica uno puede deducir que no puede ser en este planeta el reinado milenar de Cristo. ¿Por qué? Por la sencilla razón voy a mencionar algunos textos, pero antes de eso voy a decir lo siguiente. Al final, el macho cabrío, ¿sí? Cuando salía el sumo sacerdote, colocaba ¿dónde? En el macho cabrío, ¿qué? Los pecados del pueblo. ¿Y a dónde lo botaba? Al desierto. ¿Y qué es el desierto? ¿Un lugar habitado?
Hay personas, hay gente, no hay nada. Desolado, muy bien. Eso es lo que Cristo va a hacer cuando venga por segunda vez. Cuando Cristo venga por segunda vez, todos nuestros pecados que han sido perdonados ya no es parte de mí. Esos pecados perdonados van a ser transferidos de alguna manera a quién. A Azazel, al diablo. Y el diablo, por eso es que es el único que queda aquí en este planeta asolado, desierto. Esta tierra va a quedar asolada y desierta por un espacio de ¿cuánto tiempo, hermanos? Un espacio de 1000 años. La Biblia en Apocalipsis dice que Satanás quedará atado. Él no tiene permiso ni acceso a ningún otro lugar. No es que va a quedar amarrado, no se amarra un espíritu. Él queda atado en esta tierra. No tiene a quien engañar porque no hay naciones, no hay pueblos. Todo ha quedado en ruinas. Él va a ver lo que ha querido reconstruir su reino, todo ceniza. Y él queda culpable. ¿De quién? De lo que ha hecho. La iglesia se fue en el arrebatamiento. Se fue, la iglesia está sin pecado porque los pecados por Cristo han sido pagados y Cristo los colocó en el verdadero originador. ¿Está claro? Toda aquella persona que no confesó su pecado va a estar en él. Y por eso es que él va a estar destruido. Pero la persona que confesó su pecado es limpiado sin pecado y es transferido por Cristo, por el poder de Cristo. Pero Cristo pone al verdadero originador y es por eso que él está sentenciado durante 1000 años. No hay naciones, no hay pueblos, no hay a quien engañar, no hay gente aquí en el planeta. Se queda desierto, asolado, completamente vacío. Ahora, la promesa que Jesús hace es esa. Miren lo que dice el libro de Juan 14, cuando Cristo le faltaban algunos días para ascender al cielo. Dice así Juan, el capítulo 14, hay una de las promesas más grandes que tiene el Nuevo Testamento. Juan, el capítulo 14. ¿Tienen la cita, hermanos? Muy bien, permítanme que yo lo voy a leer y ustedes analícenlo allí. Juan, el capítulo 14, dice así el verso número 1. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también a mí, dijo el Mesías. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Paro aquí. ¿Dónde es la casa del Padre? Cuando se escribió esta carta, había 2 casas del Padre. Unos entendían que la casa del Padre mi casa es llamada casa de oración. Era el templo de Jerusalén. Pero Jesús no puede estar refiriendo. La otra casa del Padre era el cielo, el tercer cielo, la casa del Padre. Entonces tenemos que ver el contexto a qué se refiere. Si Jesús dijo que los va a llevar a la casa del Padre, a Jerusalén, o los va a llevar a la casa del Padre, el tercer cielo. Vamos a analizar. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si alguno fuera, si así no fuera, y yo los hubiera dicho. Ahora noten lo que dice. Voy pues a preparar, ¿qué cosa? Lugar para vosotros. La pregunta es, ¿a dónde se fue? ¿A dónde ascendió? No creo que Jesús se paró en el monte de los olivos y dijo, me voy a la casa del Padre, y voló a Jerusalén y dijo, bueno, ahí les voy a llevar cuando venga. Jesús no se fue a Jerusalén, pero él prometió llevar a la casa del Padre. No puede ser a Jerusalén. La iglesia está esperando que Jesús venga por segunda vez y agarre a toda la gente y le diga, vamos a reinar ¿dónde? A Jerusalén. Y la gente está entendiendo que el milenio va a ser en Jerusalén. Es que Jesús no prometió venir por segunda vez y llevar a la gente a Jerusalén. ¿Sí me explico? Y hoy la gente espera, dice, cuando el Señor venga por segunda vez, reunirá a toda su iglesia y la llevará y reinaremos en Jerusalén. Hermano mío, Jesús no prometió eso. Jesús prometió, dijo, me voy a la casa del Padre. ¿Dónde es la casa del Padre? A pesar que Jerusalén era la casa del Padre, él no se fue a la casa del Padre de allá, sino lo vieron ascender. Y el libro de Hechos menciona, Esteban dijo, aquí veo los cielos abiertos. ¿Y a quién lo vio allá? ¿Al Mesías? No lo vio en Jerusalén sentado, lo vio allá. Entonces, por todo lado, tenemos que entender de que Jesús ascendió al tercer cielo. Y es allí que está, y es de allí donde va a venir. Y Él quiere llevar ahí, a ese sitio es que quiere llevar a la iglesia. Nota lo que dice el verso.
El verso 3 dice, si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa palabra yo os tomaré a mí mismo es la misma que aparece cuando dice uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué más dice? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, es clarísimo, yo creo en esa promesa de que el Señor va a venir a llevarme a una galaxia que no es la vía, no es la galaxia que tengo aquí, ni siquiera es Andrómeda la vecina. No, es un mundo que no es la casa del Padre. ¿Saben que seremos huéspedes de la casa del Padre? Esa es la promesa del Señor. Y es una ciudad que no es construida por mano humana. Por eso la Biblia la describe una ciudad que tiene calles de oro, mar de cristal. Es algo que no fue construido ni por Artajerjes, ni reconstruida por Zorobabel. No, ni Herodes. Es una ciudad que ni Adriano prometió construirla. Es una ciudad celestial. Es una ciudad donde Dios ha prometido llevar a su iglesia. Y ese es justamente el tiempo que tú ves a la tierra asolada. Porque la tierra quedará asolada por un espacio y periodo después de la segunda venida de Cristo por 1000 años. Y que Cristo ha prometido llevar a su pueblo. Por eso el Señor dice que cuando venga por segunda vez, seremos ¿qué? Arrebatados. Tenemos que estar en el cielo. Sí, seremos llevados a la casa del Padre por un espacio de tiempo de 1000 años. Yo no sé si esos 1000 años son 1000 años terrestres, 1000 años de Dios, no lo sé. Lo que sé es que ese periodo milenar, la iglesia se ha esfumado de este lugar. Y el pobrecito Satanás aquí mirando solo él y su ejército aquí que se quedaron desolados porque fueron de alguna manera botados al desierto, porque ya los pecados, porque el sumo sacerdote salió del lugar santísimo y lo colocó a él. La tradición judía dice que cuando los sacerdotes sacaban al chivo expiatorio y lo lanzaban al desierto, a veces el desgraciado se regresaba. Sí, de verdad. Y para que no pase eso, dice la tradición judía, que a veces lo despeñaban y le mataban una patada en el rabo y le decían, vete al diablo. Esas son las palabras que decían ellos. O sea, de alguna manera, Satanás quedará en este terreno por 1000 años completamente solo. Recuerden que cuando sucede al final del milenio, hay por lo menos 4 eventos que van a suceder al final del milenio. ¿Cuál es lo primero que va a suceder cuando se cumplan los 1000 años? El reinado de Cristo solamente es 1000 años. ¿Sí? Con la iglesia es 1000 años. Por eso dice, reinarán con Cristo. O sea, la iglesia reinará ¿con quién? 1000 años. Pero luego dice la Biblia que Cristo reinará en la tierra, no por 1000 años. Porque el reinado de Cristo no es por 1000 años. El reinado de Cristo es que eterno. Pero hay un reinado de la iglesia con Cristo que sí es por 1000 años. Apocalipsis 20 lo dice, 26, si no mal recuerdo. Apocalipsis 26 dice que, sí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahí está Cristo viniendo y salvando a su iglesia. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Cuándo es la segunda muerte? Después del milenio. Esa no la va a destruir, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Esos 1000 años sucederá que la iglesia será quitada de este mundo. ¿Sí? Ahora, esto es interesantísimo lo que voy a decir. 4 eventos, o por lo menos 3, bueno, los que sea necesario lo voy a pronunciar, que van a ocurrir después que se cumplan los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, la Biblia dice que la Nueva Jerusalén, que es una ciudad creada por Dios, para sus hijos, descenderá ¿de dónde? Del cielo. ¿Y dónde se estacionará? Aquí en la tierra. Ese es el primer evento que sucederá cuando se cumplan los 1000 años. Segundo evento, los muertos sin Cristo, ¿qué van a hacer? Un aliento de vida surgirá en el planeta y todos los muertos resucitan. Porque que lo resucita va a ser Dios, ¿eh? Satanás no tiene poder para eso. Un soplo, los muertos van a resucitar y van a ver qué cosa. Una ciudad de oro, una ciudad que descendió del cielo. Ese es el segundo acontecimiento. ¿Qué sucederá en el tercer evento? Tercer cosa.
Satanás ve una gran multitud de gente que se despertó. Él ahora sale ¿a dónde? A engañarlos y decirles: ataquemos esa ciudad, invadámoslo, destruyamos a esos que están ahí y al mismo que lo gobierna. ¿Qué les parece? Va a haber él prepara una batalla, que es la batalla, la guerra, la última batalla, es la guerra de Armagedón. Escuche bien, iglesia, la batalla de Armagedón, la guerra de Armagedón, no es que hoy día se agarran a puñetazos los israelitas, no, la batalla de Armagedón no es una guerra entre hombres, es una batalla entre el ejército de Satanás con el ejército de Dios. Es una batalla no en este tiempo, es después del milenio. ¿Sí me explico? Satanás va a reunir su ejército. Apocalipsis 20 dice el verso 8: y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Apocalipsis 28. Miren lo que dice el verso 9: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál ciudad amada? ¿Cuál campamento de los santos? ¿La Jerusalén que está ahí ahorita en el Medio Oriente? No, una que descenderá del cielo. Esa batalla. Así que cuando la noticia veo a muchos como dispensacionalistas como Gary Lee diciendo: es que la batalla del Armagedón ya llega, van a atacar allá a Jerusalén los rusos, los sultanos. Me da sueño escuchar eso. Si ustedes tienen tiempo pueden oírlo, hermano, pero a mí no locura lo que dice ese hombre. Ahora, noten lo que dice el verso 9: y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Qué cosa? Y los consumió. Esta es la segunda muerte, porque al caer fuego de Dios, aquí se hace un lago de fuego tan mortal que el verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. ¿Qué cosa? Día y noche por los siglos de los. Esa destrucción que viene sobre la humanidad y sobre Satanás y sus ángeles ocurre luego del milenio, cuando desciende la nueva Jerusalén. Los muertos resucitan, los muertos son engañados de nuevo por Satanás, reunidos para hacer una invasión zombie. ¿Sí? Hay un fuego que cae sobre ellos, el cual hace un lago de fuego y los destruye, tanto a Satanás y tanto al ejército de él. Cuarto evento que sucede después del milenio. Apocalipsis 21 describe a partir del verso 5 o el verso 1: vi un cielo nuevo. ¿Qué cosa? Apocalipsis 21, 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, miren para acá. Como decía el paisa, miren para acá. Hermano mío, el cielo nuevo y la tierra nueva se hace después de la destrucción de Satanás, de su ejército y de todos los malos que ya resucitaron, estando muertos por un espacio de 1000 años. Solo después de eso, dice el verso 5 del capítulo 20, del versículo 21, capítulo 21. A ver. Ayúdeme. El texto en capítulo 21 dice: y he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Verso 5, ¿no? Y el que estaba sentado en el trono dijo: aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son, ¿qué cosa? Como quien decir, escribe, porque lo que te estoy diciendo es completamente seguro. Así es. Ahí Jesucristo hace cielo nuevo y tierra nueva, donde no habita la injusticia, sino mora la. Esa es la promesa que Pedro dice: esperamos nosotros, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva. Ahí es donde la iglesia va a reinar. ¿Sí? No por 1000 años ya. En esa tierra nueva y en ese cielo nuevo viviremos por la eternidad. ¿Sí? Adorando a Dios. Y va a haber 2 días especiales, por lo menos registrados, de las cuales serán fiestas extraordinarias. Lo dice el libro de Isaías 66, 22 y 23.
que cada primer día de cada mes la iglesia irá a reunirse delante del Señor. Y la segunda fiesta especial que la Biblia habla es cada Shabbat. La gente se reunirá. ¿Sí? Isaías 66, 22 y 23, hablando del cielo nuevo y la tierra nueva. Isaías 66 dice, permítame leerlo, claro que sí. Miren lo que dice, hablando de la futura gente que ha sobrevivido a todo ello, los que han sido arrebatados. ¿Sí? ¿Qué cosa dice? Hablando de eso, el profeta Isaías, de hecho, cuando escribe esto, ni aún ocurría, ni para nosotros en nuestro tiempo ocurrido, pero dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, hablando del futuro, haré, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y nota lo que dice, y de mes en mes, o sea, la palabra es luna nueva en luna nueva, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Qué cosa dice? Jehová. Wow, me parece que no hay dominicales acá. No, de verdad. Los dominicales que un día quieran entrar allá van a ser sabáticos. Pastor, nos volveremos de estas adventistas del séptimo día. No, la iglesia adventista no tiene que ver nada con el sábado. Son mandamientos de Dios. Parece que cada luna nueva nos tendremos que reunir. ¿Va a ser día de adoración? Si no hemos aprendido acá, lo aprenderemos, no lo sé. Pero ¿saben qué? La fiesta de la luna nueva es interesante, que va a ocurrir una cosa muy importante. Me voy a tomar 2 minutos porque lo haría este tema en 2 horas. 2 minutos. 1 minuto por hora. Así que concéntrese. Dios al hombre nunca le ha creado inmortal. El día que Adán fue creado mortal. Pero para que no muera, Dios le creó un árbol de la vida, para que él coma de ese árbol siempre. El libro de Apocalipsis dice que ese árbol produce su fruto cada mes, y comiendo de ese árbol, obviamente, es para la sanidad de las naciones. ¿Sanidad de qué? ¿Vamos a estar enfermos? No, regeneración celular. Es una fruta que si hubiera ahora, lo comiéramos, hermano. ¿Te imaginas que los que vienen desde el tiempo de Adán, ¿sí? Yo creo que Adán comió del árbol de la vida, pero que no le sirvió eternamente, porque la Biblia dice, lo primero que el hombre va a hacer después de ser vencedor, al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Y déjenme decirles que no es que como el árbol de la vida y me quedo inmortal. No. El árbol de la vida es un regenerador celular que te dura 1 mes. Y que vuelta tienes que ir de nuevo a comer del árbol de la vida para que tu vida sea eterna, pero no porque Dios te dio eternidad, sino porque te dio el medio como serlo, porque el único inmortal es Dios. Adán pudo comer del árbol de la vida, claro, por eso es que duró, ¿cuántos años? 900. Mira, los que venían de la genética del árbol de la vida duraban, hermano. ¿Te imaginas tú? ¿Qué estética? ¿Qué botox? Nada. Imagínate. No se mire, mi hermano. Es parte de la naturaleza envejecer, que vengan las arrugas, las canas. Pero se imaginan si se descubriera ese árbol de la vida y comiéramos uno. ¡Wow! ¿Verdad? Cuando Adán pecó, lo primero que se le quitó es el acceso al árbol de la vida. Que no tome su mano para que no viva y no sea como uno de nosotros. Hay que quitarle el árbol de la vida, pero hay que darle de nuevo al que venza. Y cada mes nosotros nos iremos mensualito a Jerusalén. ¿A qué? A comer del árbol de la vida. Que no quiere, se queda, se envejece, pues. Iremos mensual a comer del árbol de la vida. Comeremos del árbol de la vida. ¿Y saben qué? Nunca vamos a morir. Eternamente viviremos. No porque somos inmortales, sino porque Dios nos dio el medio de cómo serlos, de cómo poder ser, prolongar la vida 1 año, 2 años, 100 años, 1 millón. O sea, la vida está en Él, no en nosotros. Nosotros no tenemos vida propia. ¿Sí? Entonces, pues es importantísimo que una vez al mes las personas iremos a dónde. Porque en la tierra nueva, cuando Dios haga tierra nueva y cielo nuevo, hermano, va a haber de nuevo sol, luna, estrellas, astros. Claro que sí. Ahora les voy a mostrar que la Biblia dice que sí va a haber. El problema de mucha gente que me dice, pastor, ¿y cómo vamos a saber que es luna nueva? Si Dios no va a tener luna nueva, la ciudad, ni va a haber sol, ni va a haber luna.
La Biblia dice que en la morada del Señor, allá, cuando Dios reine, porque Él dice que se va a mudar a vivir con nosotros. Esa es la promesa. Hay aquí la morada de Dios con los hombres. Antes que te pidan, yo responde porque está aquí Él viviendo con nosotros. ¿Me explico? Tenemos que ver que en esa ciudad, no, la Biblia dice no tiene necesidad de luz, porque el Señor es la luz. Pero eso no significa de que no haya sol ni luna. Y yo voy a demostrar con la Biblia que sí va a haber. Porque el sol, la luna, Dios lo ha colocado con una función. ¿Sí? Al sol, ¿de qué? Al sol para medir el día. ¿Sí? Y la luna para señalar ¿qué? Los tiempos. La palabra moadín, estaciones. ¿Sí? Ahora, es importante saber una cosa acá. Miren, la Nueva Jerusalén, que es el lugar que tendremos en estas habitaciones, los redimidos, no va a ser el lugar de labrar la tierra, sino una ciudad especial que tendremos, la cual será la sede central ubicada geográficamente donde hoy es Jerusalén. Pero la tierra, al volverse un Edén completo, nosotros saldremos a tener nuestras parcelas y sembraremos y cosecharemos y tendremos nuestras plantas, nuestras frutas, sembraremos, construiremos nuestras casas a la medida que quisiéramos. Haremos, hermano, excelente. Va a ser una ciudad, un mundo completamente bueno, como al principio, un Edén completo. La tierra, lo mismo que fue antes, se va a hacer. El sueño de Dios fue así. Satanás no lo va a castrar. Y si por un momento lo detuvo, simplemente es hasta quitar la piedra del tropiezo y continuamos con lo mismo. ¿Me explico, verdad? Al principio Dios creó cielo, luna, estrellas, sol. ¿Creó o no creó? De la misma vez será también después. La presencia de Dios estando con Adán no impedía la inexistencia de los astros. Sí va a haber. Por eso es que sabremos cuándo es luna nueva. Por eso es que sabremos cuándo es cada Shabbat. Porque cada sábado iremos a adorar. Uno como 2 días de adoración. Y específicamente cómo será la ceremonia de que Dios haga cada sábado. Y la ceremonia de cómo tendremos acceso a comer del árbol de la vida que produce su fruto cada mes. Sí me explico, ¿verdad? Dije que voy a hablar de 2 minutos y me pasé como 5, creo, o 10, no sé. Pero bueno, en fin, lo que quiero que quede claro. Ahora, es interesante notar esto, pero lo que estoy mencionando es que estos sucesos que van a acontecer, como lo estoy mostrando en orden cronológico, primero que dije, cuando se cumplan los 1000 años, ¿qué dije primero? La Nueva Jerusalén desciende. Segundo, los muertos sin Cristo resucitan. Tercero, Satanás los engaña, los reúne contra el ataque. Cuarto, o sea, ahí mismo ellos son destruidos. Y cuarto, Dios hace cielo nuevo y tierra nueva. Y saben que la Biblia dice que nosotros sí vamos a habitar la tierra, sí vamos a vivir en la tierra, pero no dice juntos con el pecador, sino después de la destrucción de ellos. Después de la destrucción de ellos, el hombre va a reinar sobre la tierra. Vamos a mencionar algunos versos para poder verlo. Salmos 37 dice algunos versos. Salmos 37:3 es el primer verso que menciona, dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará de la verdad. Muy bien, aquí hay una promesa de habitar ¿dónde? En la tierra. Recuerden que esa tierra no es la de hoy, es la tierra que viene del futuro, o sea, la tierra nueva. Noten lo que dice el verso 22. El impío toma prestado y no paga. El 22. Esta palabra creo que le cayó a alguien acá. Pero el 22. El 22. Bueno, Dios quiere porque la haya leído. Dice el 22. Porque los benditos de él heredarán ¿qué? La tierra. Y los malditos de él serán ¿qué? Destruidos. Nota que aquí hay un grupo. Los que habitan la tierra, ¿sí? Y los que son destruidos. Ahora, nota el verso número 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos para siempre. Serán guardados, mas la descendencia de los impíos, que dice, será destruida. Nota el verso 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella.
en el verso 28 dice que los impíos serán destruidos y en el verso 29 dice que los justos heredarán la tierra. Ahora nota el verso 34, dice, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar ¿qué? La tierra. ¿Cuándo? Cuando sean destruidos los pecadores, ¿qué? Lo verás. Verso 38, más los transgresores serán todos a una destruidos. ¿Cuándo ocurre esto? Después del milenio. La posterioridad de los impíos será, ¿qué dice? Extinguida. Ahora noten el verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se dispensarán, ¿qué dice? Como el humo. Disiparán como el humo. O sea, en otras palabras, todo el contexto habla de una destrucción masiva de impíos y un reinado masivo sobre la tierra de hombres justos delante del Señor. ¿Se entendió hasta aquí? Muy bien, terminamos con la introducción. Ahora sí viene el tema. Es una broma, dice. No se preocupen. Estamos avanzando. Ahora, es impresionante lo que la Biblia menciona y yo quisiera leer el verso Isaías 60 65. A ver, el verso 65, el verso 17 del capítulo 65, ¿qué dice? Porque aquí que yo crearé el nuevo cielo y nueva tierra. Es interesante. El título, bueno, por lo menos aquí en la Reina Valera dice los cielos nuevos y la tierra nueva. Y sabemos que esto todavía no existe. Porque aquí yo crearé, dice, hablando del futuro, nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá, ¿qué cosa? Al pensamiento. Eso no significa de que no nos vamos a acordar, no vamos a sufrir una amnesia, sino que no pensaremos. ¿Y quién va a tener ganas de pensar en todos los calores que ha chupado aquí? Imagínense, la gente predica o enseña mucho. No digo que están mal, sino que cada día aprendemos. Si Cristo viene por segunda vez y todos hemos sufrido de una amnesia, no nos acordamos nada, ¿qué pasa? Ni hablar que podremos, porque no sabremos el idioma. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Quién es el que viene? ¿Para qué viene? O sea, no entendemos nada de lo que está sucediendo. Pero la Biblia dice que dirán, este es nuestro Dios, Él nos salvará, lo hemos esperado, porque saben lo que ha pasado. ¿Sí? La gente dirá, cae sobre nosotros porque aquel que viene, saben lo que han hecho, nadie sufre de amnesia. Simplemente dice que de la tierra vieja, de la antigua, no habrá memoria en el punto de que uno no quiere volver ni a recordar lo que es como cuando tú has vivido en una pobreza extrema y andabas con tus zapatos de nada, ¿verdad? Naturales por ahí, y uno vive ahora ya pues con sus zapatos último modelo, comprados en Trujillo, John Holden. Si te quieres acordar de lo que, no se quiere acordar, ya no te acuerdas de la mashka que comías en tu tierra, ahora puro ceviche, ¿no? Imaginas viviendo en el cielo de la tierra, de lo más, ni habrá memoria, o sea, eso es lo que se refiere. Ahora, lo que sí les prometí, antes de pasar a este capítulo, es mencionarles de que la Biblia dice que en la futura tierra nueva existirá el sol y la luna. Sí, miren lo que dice el libro de Isaías capítulo 24, el verso 23, pero no me pierdan Isaías 65, ¿ya? Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea, ¿qué cosa dice? La gloria. ¿Qué dice? El sol se avergonzará. Así dice, la luna se confundirá, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Imagínense ustedes, miren, la luna y el sol la luna no tiene brillo propio, pero el sol sí. La luna brilla porque recibe del sol la energía. Hermano, el sol ante la presencia de Dios, ¿cómo quedará? Es como ahorita que yo prenda la luz de mi celular. ¿Para qué? La luz de mi celular ante el sol, sí, no causa efecto.
O sea, nada, ya. Pero no por eso mi celular no deja de tener luz. Tiene luz, pero no la utilizo. Si ustedes prenden la luz en este momento, no serviría porque la luz del sol es más resplandeciente. De la misma manera, cuando la Biblia dice, no tendrán necesidad del sol, no tendrán la necesidad de ¿qué? De la luna, porque Jehová estará allí. No se refiere que no existirán, sino simplemente que no tendremos la necesidad, pero estarán ahí porque señalarán los tiempos, ¿sí? Las estaciones, las señalarán. Y eso es lo que va a ocurrir. Ahora, dice el capítulo de Isaías, el capítulo 60, el verso 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Es lo que estoy diciendo. El sol y la luna no necesitaremos de los brillos de eso por el resplandor de Dios mismo. Pero no dice que no va a existir, ni no va a haber. Sí va a existir y sí va a haber. ¿Ustedes se acuerdan que cuando el Señor se paseaba por el huerto del Edén? ¿Ustedes creen que Él venía sin luz y sin gloria? Pero había sol, había luna, claro. ¿Sí me explico? De la misma manera, el Señor y su resplandor será fulguroso, pero no significa que nosotros vamos a depender del sol, de la luna, de la estrella, porque no va a haber día ni noche, ¿verdad? Por la sencilla razón de que Dios es nuestra luz. Sí, pero eso no significa de que no va a haber los astros, porque Dios dice que creará cielo nuevo, ¿qué cosa? Y tierra nueva, tanto del cielo como la tierra que nosotros vemos. Entonces es interesante. Ahora, noten, ahí empieza a hablar a partir, vamos a ir resumiendo. En el verso número 21 dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viña y comerán de su fruto, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. ¿Qué más dice? Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Es interesante. Verso 24 que dice, y antes que clame responderé yo mismo, entre aún hable yo oiré. El verso 25 dice, el lobo y el cordero se apacentarán juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esto de aquí es una profecía que no se ha cumplido. Ahora el lobo y el cordero no se sientan juntos. El león no come paja como el buey, pero sí lo comía en el principio. Lo que dice Génesis 1, 29 y 30, dice que los animales comían hierba, eran herbívoros, pero lo único que va a acontecer esto es en el futuro. Ahora, yo quiero aquí meter una pequeña herejía, pero no es a modo, porque cuando yo hablo, a veces me preguntan esto y yo digo, bueno, tómenlo como una herejía para muchos. A mí me preguntan siempre, pastor, en la tierra nueva, cuando Dios crea cielo nuevo y tierra nueva, ¿habrá parejas, habrá matrimonio? Ellos andan preocupados, sobre todo los solteros, hablan desesperados, si se van a casar o no. A ver, si no ocurre eso, nos casamos ya pronto y nos quedamos sin saber, ¿verdad? Ahora, ellos me preguntan, pastor, ¿será que va a haber matrimonio y todo? Y yo les digo, bueno, la Biblia dice que cuando el ser humano resucite por segunda vez y nos vayamos a la casa del Padre, la Biblia dice que seremos como los ángeles, en el sentido que no vamos a casarnos, ¿no? No vamos a casarnos, porque lo dice Mateo 20:30, Marcos 12:35. Quiero leer un texto nada más, dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se harán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, hablando del cielo. Pero qué curioso que cuando yo voy al libro de Isaías 65, dice el verso 23, Isaías 65, 23, no trabajarán en vano. ¿Qué cosa dice? Ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes, ¿qué cosa? Con ellos. Ahora, aquí me habla de una descendencia y de dar a luz, y el contexto es cielo nuevo y tierra nueva. Entonces yo digo una cosa, bueno, esto es lo que yo pienso, basado en este verso y basado solamente en
en lógica. Jesús interpretaba la Biblia por lógica, créanme. ¿Sí? Y no me estoy saliendo de la línea de pensamiento, pero no lo estoy colocando como una doctrina. Lo dejo a disposición de nuestro pensamiento. No pienso más allá de lo que está escrito, ni tampoco hablaré de lo que está más allá escrito. Ni tiene importancia de salvación. El que cree así, el que no cree así, no me quita ni me da la salvación. Es muy aparte. Es un punto específico. Escúcheme bien. El que nosotros vivamos sobre la tierra siempre fue el plan de Dios. El que nosotros nos multipliquemos en la tierra siempre fue el plan de Dios. Las parejas para vivir unidas no fue la consecuencia del pecado. Las parejas para vivir unidas y multiplicarse y tener hijos fue el plan de Dios al principio. Dios quiso así. Después de crear, le dijo al hombre: fructifícate y multiplícate. El sexo no es del diablo, es la creación de Dios. Sí, es algo que Dios lo creó para sus hijos, para su pueblo, para ellos, para que Él se multiplique y viva en la tierra por la eternidad. Así fue el plan de Dios. Ahora Satanás colocó su cizaña, destruyó el planeta. Nosotros sabemos que todo va a ser reconstruido de nuevo. Imagínense Dios diciendo: bueno, mi plan era que ustedes se multipliquen y se casen ahora en la tierra nueva. No va a ocurrir porque Satanás se salió con la suya y ahora todos vivan en, ¿cómo podríamos decir? Vivan solos ahí, solterones, por el resto de su eterna vida, por los millones de trillones de años. Mire, es mi lógica mía, es la lógica que pienso. Yo creo que Dios, sí, yo pienso que Dios, si instaurar el matrimonio como en la tierra nueva, o sea, después de descender del cielo, yo no veo ningún pecado, porque ese fue el plan de Dios. Y si Dios dice que los redimidos de la tierra ahora vivan acá y nuevamente funciona el ciclo normal de la vida, que se casen para ver cómo es el matrimonio eternamente, como Dios quiere en una tierra. Imagínense multiplicarse, porque aquí lo que dice ese verso es así, contundente. Lo que estoy leyendo dice: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. No es que se fueron embarazadas y después de 1000 años se están pariendo. No creo. Porque son linaje de los benditos de Jehová, y los linajes de los benditos de Jehová son los redimidos. Y sus descendientes, ¿qué dice? Con ellos. Probablemente Dios diga: bueno, van a vivir por la eternidad y la eternidad y la eternidad, y la tierra se tiene que multiplicar, porque ese fue el plan de Dios al principio. Y será. Sí. Interesante. Y cuando dijo: no es bueno que el hombre esté solo, no es que había pecado ni había el mal. Lo dijo pues en el principio de completo. O sea, cuando el hombre no tenía que ver nada con pecado, Dios lo creó así, varón y hembra los creó. Y si ustedes piensan que Dios en su tiempo futuro, en el mundo nuevo que viene, no quiera instalarlo así, entonces Satanás se quedó de alguna manera con algo que castró a Dios en sus planes de Dios. Pero yo creo, eso es mi pensamiento personal, yo creo a un Dios continuando el ciclo de la vida de la manera como fue instalada. Eso es lo que estoy basado en esa esperanza. Yo me estoy quedando soltero. Le digo: señora, ya tengo que conocer, porque aquí en vez de conocer la idoña me pongo una demonia, pero guárdame. Pero si ya no se cumple lo que digo, bueno. Bueno, es que hasta que la muerte nos separe, pero hermano, ya de. Entonces, el detalle es importante. No me estoy saliendo de la línea. Como le dijo, es un pensamiento basado en esto y basado en la lógica del razonamiento de cómo al principio fue. No podría argumentar más porque no tengo más Biblia, pero si sigue mi pensamiento lógico y la Biblia que estoy mostrando, es muy importante un detalle. Alguien puede decir: pastor, pero la Biblia dice que seremos como los ángeles. Sí, pero el texto dice que eso será en el cielo, en los 1000 años. Por eso dice el texto, porque en la resurrección, segunda venida de Cristo, ni se casarán, ni se darán en casamiento, serán como los ángeles de Dios en el cielo, dice el texto. En el cielo. Porque cuando voy a Isaías 65 que estoy leyendo, habla del cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Sí? El cual ahí habla de todo lo que estoy mencionando, de que el buey comerá paja,
como siempre ha comido, que el león también comerá ¿qué? Paja como nunca ha comido, y que ahí la culebra está jugando con el niño. ¿Cuál niño? No lo sé, pero estoy viendo ahí la descendencia y el linaje de los redimidos. Yo lo dejo, como le digo, a disposición. No he venido a enseñar esto, oiga, tiene que creer como yo, no. Bueno, es mi creencia personal, razono sobre eso, y cada uno razone de acuerdo a la Biblia. Más allá no podemos hablar, como dice la Biblia, no penséis más allá de lo que no está escrito. Y yo estoy pensando así porque así está escrito al principio en el Edén. Y así está escrito acá, no tengo más luz tampoco. Y que el Señor lo disponga, porque lo que Dios determine, y si Dios dice aquí nadie se casa porque yo quiero, eso fue para el tiempo de Adán, cuando para la tierra nueva que creé. Ahora ya Satanás de alguna manera quitó este plan que yo tenía y ahora continúen solterones todo el mundo. Que yo creo que Dios va a elegir lo mejor. Dios va a elegir lo mejor, ¿sí? Y Dios no se equivoca, y soy un hombre de fe, como ustedes también. ¿Saben que me ha encantado mucho ponerme en pie aquí y hablar de este tema? ¿Saben, hermanos? Quiero terminar con un verso en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11. Estoy buscando Hebreos por el libro de Salmos. La emoción, hermano. Hebreos, el capítulo 11, hablando de los hombres de la fe de antaño, dice así el verso número 8. Miren lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ahora noten que dice, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Jacob, Isaac, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor Dios. Mira que Abraham, Isaac y Jacob vivían en la tierra prometida en cabañas, y dijeron, bueno, no importa vivir en cabañas, porque esperamos una ciudad prometida, una ciudad que no es construida en este mundo, sino cuyo arquitecto y creador, ¿qué cosa es? Dios. Ahora, escuchen lo que dice el verso 14. Dice así, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cuál patria? Verso 15. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, terrenal, ciertamente entendían tiempo de volver. ¿Quién no quiere volver a su tierra? Sí, puede volver si quieren. Pero anhelaban una mejor. Esta es, ¿qué dice? Celestial. Por la cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué? Una ciudad. Inclusive Abraham, Isaac y Jacob sabían de alguna ciudad que no es de esta dimensión terrestre. Yo me quiero ir allí, hermanos. Ustedes también, ¿verdad? Para mí ha sido un gusto inmenso compartir este tema de esperanza lleno de bendición que la iglesia necesita tener. No nos ilusionemos mucho, ¿sí? Ya viene la decepción. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis 21, permítanme leer el verso 23. Dice Apocalipsis 21:23, que la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna, ni de brillo en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. El verso 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. El llamado de nosotros es a arrepentirse, a vivir una vida como Dios quiere, a acercarnos más a Dios para poder estar preparados para que cuando el Señor venga por segunda vez, la iglesia diga, heme aquí estoy. Este es nuestro Dios. Lo hemos esperado, ¿qué? Él nos salvará. Que Dios, hermanos, nos bendiga en esta tarde, ya creo. Sí, ya. Voy a poner pausa aquí porque si no, yo paso de seminario hasta las 6 de la tarde. Que el Señor lo bendiga, mis hermanos. Y es nuestro deseo y oración también. Amén. Amén.